¿Estamos dispuestos a asumir el compromiso? ¿Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad? El apóstol Fernando decía algo la semana pasada, porque él hablaba acerca de la naturaleza de nosotros como hijos. Y él dijo algo muy interesante. La palabra cristiano fue una palabra que se usó y que aparece solamente 3 veces en la Escritura. Aparece 2 veces en el libro de los Hechos, cuando dice la Escritura que comenzaron a llamarlos cristianos. Fue la primera vez que los comenzaron a llamar cristianos. Y también cuando el apóstol Pablo estaba haciendo la defensa y aquel hombre le pudo decir: por poco me convences de ser cristiano. Y Pedro también habla y dice que no nos avergoncemos de que nos llamen cristianos si sufrimos con Cristo. Pero viendo la transición que ha habido de los primeros cristianos hasta el día de hoy, podemos notar una diferencia muy grande. Y yo quisiera, si ustedes me tienen un poquito de paciencia, ya van a ser las 12. ¿Hay alguien que esté apurado? Levanta la mano si hay alguno apurado. No, ninguno montó caraotas, tiene caraotas allá hirviendo, necesita ir a apagarlas. Bueno, gloria al Señor. Entonces quisiera hablar acerca de un tema que se llama puestos los ojos en Jesús. Ayer sábado en la mañana compartíamos con un grupo y yo les decía lo siguiente, lo que dice Hebreos capítulo 12 verso 1. Pero ser un verdadero cristiano o ser un verdadero hijo de Dios en estos tiempos es difícil, sí, pero no es imposible. ¿A ustedes les parece difícil ser un hijo de Dios? No. ¿Seguro? Tener el título de hijo de Dios es muy fácil. Solamente nos cuesta que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Pero lo que se nos ha olvidado es la responsabilidad que tenemos de ser hijos de Dios. Y eso sí tiene un costo. Eso sí tiene un precio. Eso sí tiene una responsabilidad. Ahora yo les voy a volver a preguntar. ¿Les parece difícil ser un hijo de Dios? No. Oye, entonces yo vine a una iglesia muy espiritual, muy evangélica. Porque saben que cuando nosotros vemos las Escrituras, para un hijo de Dios hay muchas cosas preparadas. Evidentemente tenemos toda la bendición, pero también tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad para con Él, tenemos una responsabilidad para con el cuerpo de Cristo. Y si tú no estás llevando esa responsabilidad como la Escritura lo estipula, entonces debemos reconocer que nos está costando. Y si algo nos cuesta, es porque es algo difícil. Evidentemente se hace difícil si nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, mira, debemos nosotros mantener un testimonio delante de los hijos, delante de todo el mundo, delante de la iglesia, delante de nuestra familia. Y muchas veces nosotros fallamos. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros no le respondemos mal a nuestros hijos o le respondemos mal a la esposa? Pero somos hijos de Dios. Y el estándar del hijo de Dios, ¿cuál es? Que no debemos pagar a nadie mal por mal. Pero a veces lo hacemos. ¿Sí? Pero a veces lo hacemos. Entonces yo te digo lo siguiente: si no te está costando, tienes que evaluar lo que está sucediendo. Porque posiblemente hayas tomado un concepto de cristiano muy light. Yo soy cristiano, ¿por qué? Porque yo voy todos los domingos a la iglesia. ¿Qué tiene eso de difícil? Bueno, para algunos posiblemente lo sea, porque tienen que levantarse, tienen que venir. Pero eso es
Eso es solamente una pequeña parte de lo que es ser un hijo de Dios. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 1. Dice, por lo tanto, nosotros también, diga nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el verso 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse de desmayar. Hoy en día, ser cristiano o ser un hijo de Dios, yo lo comparo como andar por una calle donde tenemos muchas luces, ¿sí? Donde, imagínense ustedes una calle de Las Vegas. ¿Alguno ha tenido la oportunidad de caminar en Las Vegas? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo tampoco. Pero yo me imagino, sí, allá levantaron una mano, Miguelito, nos tienes que contar cómo fue el asunto. Pero me imagino que eso debe ser, habiendo tantas luces, es una ciudad que desde el cielo los satélites alumbra hacia el cielo, y desde la noche se puede ver toda la ciudad alumbrada. Y nosotros vamos en esta vida como cristianos, como hijos de Dios, haciendo ¿qué? Transitando. Vamos en una carrera, pero es una carrera por una calle comparada como la calle de Las Vegas. Y por este lado tenemos un aviso, y por este lado tenemos otro, y tenemos luces que muchas veces nos pueden cegar, que pueden llamar la atención. Tenemos ruido, tenemos muchas cosas. Y entonces debemos mantener nuestra mirada enfocada en lo que es importante. Porque si mantenemos nuestra mirada, nuestros ojos puestos en Jesús, realmente lo podemos lograr, lo podemos hacer. Pero entonces allí vuelvo yo al principio y hago esta reflexión, y la hago para mí mismo primeramente. ¿Cuánto me está costando mantenerme en Cristo? ¿Cuánto me está costando? Porque puede ser que yo ya tenga una vida en Cristo muy afirmada y mi vida en Cristo sea muy derecha. Pero si no tengo esa vida en Cristo de esa manera, yo tengo que estar muy alerta, tengo que estar muy atento, porque hay muchas cosas que nos quieren hacer llamar la atención. Entonces, vuelvo al principio, si no te está costando, posiblemente no lo estés haciendo bien. Porque yo les digo, yo les soy sincero, a mí me cuesta, pero no me cuesta porque a mí me da la gana, me cuesta porque dentro de mí hay una naturaleza que continuamente quiere hacer lo malo. Y debo poner los ojos en Jesús. ¿Para qué? Para que esa naturaleza no se oponga al diseño que Dios quiere traer para mi vida. ¿Sí? Debo no solamente delante de ustedes, delante de mi familia, delante de los que están afuera, debo dar un testimonio. ¿Sí? Debo hacer lo que tengo que hacer para el Señor. ¿Sí? Si tengo que levantarme temprano, tengo que levantarme temprano. Si un hermano pide ayuda, tengo que brindarle la ayuda. Tengo que hacer un esfuerzo. Tengo. Y usted dirá, pero pastor, usted lo está haciendo en sus obras. No, lo estoy haciendo para el Señor. Pero tengo que esforzarme. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto te estás esforzando tú para hacer lo que tienes que hacer? Porque si no, entonces hemos adoptado un título de cristiano que es solamente un título. Por eso al principio a la interrogante no le quise poner cuán difícil es ser cristiano, porque últimamente se ha convertido muy fácil ser cristiano. ¿Sí? Se ha convertido. A veces mira, yo conozco personas que viven una situación fuera de orden en cuanto a las cosas del Señor, pero te dicen, yo soy cristiano. ¿Sí?
Es más, pudiéramos ir a la cárcel y preguntarles a muchos presos allí, y fueron a la cárcel siendo cristianos. ¿Pero por qué? Porque hemos usado esa palabra y la hemos adaptado a nuestra conveniencia. Entonces, por eso es que le decía al principio, si eres cristiano solamente porque vienes los domingos, no, pues el título sería, soy religioso porque voy el domingo a la iglesia. Pero si tú vienes el domingo acá a manifestar esa vida de Cristo que está en ti, entonces eres un hijo de Dios, porque esta es una reunión de hijos. ¿Dónde están los hijos aquí? Esta es una reunión de hijos, y como hijos tenemos una responsabilidad. ¿Con quién? Con nuestro Padre. Y entonces a Él debemos responder. Entonces, fíjense lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 1. Allí hay 4 cosas que nosotros debemos tener en consideración. Primero, tenemos una gran nube de testigos. Hebreos capítulo 11 es el libro que habla es el capítulo que habla acerca de los héroes de la fe. Comienzan desde el hijo de Adán, comienzan desde Abel, ¿sí? Siguen por Job, siguen por Abraham, David, Sansón, Rahab, un montón de personas, ¿sí? Héroes de la fe. Pero fíjense que estas personas son consideradas héroes de la fe y ni siquiera habían tenido la gracia que tenemos hoy, que nosotros no tenemos una promesa, nosotros tenemos una salvación hecha real en nuestras vidas. Ellos tenían una promesa. Nosotros hoy tenemos una salvación. Entonces, todas esas personas que están hoy delante de la presencia del Señor, dice la Escritura que hoy se conforman como una gran nube de testigos. ¿Pero testigos para qué? Para decirte a ti y para decirme a mí, aunque cuesta, ustedes lo pueden lograr. Porque uno de los testigos que tenemos allí fue Esteban. ¿Y qué le pasó a Esteban? ¿Cómo murió Esteban? Murió apedreado. ¿Y ustedes no creen que eso es difícil? Sí. ¿Qué otro testigo tenemos allá arriba? Tenemos cantidad de testigos. Tenemos el apóstol Pablo, tenemos a Pedro. Dice cómo murieron estos apóstoles. Algunos de ellos murieron crucificados, otros murieron, hermanos murieron presos, murieron en el cepo. Otros fueron echados a los leones para que se los comieran los leones. Eso eran los cristianos de esa época. Y yo oraba esta semana con algunos hermanos que estamos orando, todos los días estamos procurando tener un tiempo de oración. Y créame, yo le pedía perdón al Señor. Yo le decía, Señor, perdóname por mi comodidad. Porque a veces queremos servir al Señor y queremos trabajar para el Señor desde nuestra comodidad y desde nuestra conveniencia. Y es muy triste. Pero yo sé que ustedes no son así, ese soy yo. Entonces por eso yo le pedía perdón al Señor. Entonces tenemos una gran nube de testigos que nos pueden decir a nosotros que si hoy pudieran hablarnos desde los cielos, nos pudieran decir a ti y a mí, Gerardo, María, Alejandra, Alexandra, Jesús, Osvaldo, pudieran decirte a ti, sí se puede. Vamos, que sí se puede. Y entonces, ¿qué más dice? Dice, despojémonos de todo peso. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Nosotros espiritualmente hablando en el Señor estamos corriendo una carrera. ¿Sí? Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren correr una carrera con un costal lleno de piedras en la espalda? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Pero hablábamos el sábado, ayer en la mañana, hablábamos con los matrimonios, que cuántas veces corremos esta carrera con tantas cosas que nos atan. ¿Cuáles son los pesos que hoy agobian tu vida? Esos pesos pueden ser la economía, pueden ser la familia, puede ser la salud, puede ser los familiares, los vecinos, la situación, tantas cosas.
tanta oposición que se presenta. Pero dice la Escritura que te despojes de todo peso. Es más, el Señor mismo en la cruz se pudo presentarse y decir: venid a mí todos los que estén ¿qué? Trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces requiere un esfuerzo muchas veces de nosotros soltarnos. A veces estamos llenos de rencores, amarguras, odios, ¿sí? Que eso lo podemos comparar con costales de carga en nuestras espaldas, con las cuales nosotros pretendemos correr la vida cristiana. Pero también dice: despojados ¿de qué? Del pecado que nos asedia. Hay tantas cosas que nos asedian, tantas cosas que están allí al acecho. ¿Para qué? Para hacernos tropezar y para hacernos caer. Y dice la Escritura también: despójate de eso. ¿Qué te está atando hoy? ¿Qué te está atando hoy que no te permite avanzar? ¿Qué te está haciendo mantener anclado a una vida sin cumplimiento de propósito? Y dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia es un ingrediente. La paciencia es un ingrediente especial y específico para esta carrera que tenemos, porque no lo podemos lograr en nuestras fuerzas. ¿Sí? A veces nos podemos cansar, a veces podemos menguar, detenernos un poco, a veces nos pueden pasar muchas cosas, pero no podemos detenernos. No podemos detenernos. Iglesia, yo animo a cada uno, y esto es una palabra que me anima a mí, a que tenemos que esforzarnos, a que no perdamos el objetivo del llamado que el Señor nos ha hecho. Porque Él te ha hecho un llamado a ti, Él me ha hecho un llamado a mí, y tiene un propósito. ¿Y ese propósito cuál es? Él ha puesto dones en ti y ha puesto dones en mí para que nos podamos edificar los unos a los otros. Y yo te pregunto: ¿a cuántos esta semana has podido edificar? Con una palabra, con un abrazo, con un aliento, con una visita, ¿sí? Con un abrazo. ¿A cuántos has podido ministrar esta semana? ¿Sí? Como decía el apóstol, hoy nos capacitamos, pero la verdadera prueba comienza ¿cuándo? Comienza mañana. Yo no lo pondría para mañana, yo lo pondría para hoy a la 1 de la tarde. Cuando usted sale de aquí, comienza la verdadera prueba. Comienza el verdadero esfuerzo. Porque quiero volver a decirte, esto lo podemos lograr puestos los ojos en Jesús. Yo no sé si Sebastián me está siguiendo aquí atrás con la presentación. No. Yo estaba pensando que todo lo que yo estaba diciendo estaba saliendo ahí atrás. Pero bueno, esto lo podemos lograr solamente en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue el autor y consumador de la fe. Él fue el autor y consumador de la fe. O sea, Él la hizo y Él la perfeccionó y Él la llevó a cabo. Y no lo podemos lograr, no podemos lograr una vida cristiana sin fe, porque de por sí la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Entonces la fe es un instrumento necesario para la vida que tenemos por delante. Y entonces, si no te está costando, si no te está costando la vida cristiana, posiblemente te esté fallando la fe. Y necesitas mirar a Jesús. Pero entonces usted podrá pensar y decir, bueno, pero pastor, usted me está diciendo que es que yo tengo que sufrir, que es que yo tengo que pasar angustias, que es que yo tengo que pasar penalidades. Posiblemente eso esté en el menú. Posiblemente eso esté en el plan de Dios. Sí, posiblemente lo esté. Pero cuando eso venga, tú tienes que tener claro una cosa, que debes poner ¿dónde? La mirada la debes poner en Jesús. La debes poner en Él. Y entonces, ¿qué pasa?
algo me llamó la atención cuando estuve viendo los héroes de la fe, y es lo siguiente, que la Biblia tiene algo, bueno, no, la Biblia ha sido inspirada por Dios, pero la Biblia tiene algo muy particular, que la Biblia no le escondió los errores a nadie, ¿sí? Es más, los errores que están en la Biblia están puestos para decirnos a nosotros, no para que nosotros nos sentemos aquí y señalemos, ¡ay, qué bribón fue David! En vez de irse para la batalla, se quedó viendo a las doncellas. No. Los errores que aparecen en la Biblia de todos esos grandes hombres están puestos con un solo propósito: decirte a ti y decirme a mí lo que nos sucede cuando quitamos la mirada del Señor. Es así. Eso es lo que nos sucede. Porque si, por ejemplo, estuve pensando, Abraham le sucedió algo muy particular, que viene asociado ¿a qué? Viene asociado a los peligros de ¿qué? A los peligros de no poner los ojos en Jesús. Pero antes de decirte eso, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu tesoro más precioso? A ver, alguien que me pueda gritar, ¿cuál es tu tesoro más precioso? ¿Ah? No le dé pena a alguien que me diga. ¿Ah? Cristo. Sí. Cristo. Pero yo los veo así como con miedo. Y usted dice, si yo digo Cristo, Él me va a decir alguna cosa. La Biblia dice que hay un tesoro muy precioso que todos y cada uno de nosotros tenemos. ¿Sí? Agarre la mano y póngasela así. Y diga, mi corazón. ¿Sí? Mi corazón. ¿Por qué? Porque dice Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Entonces la Biblia nos habla acerca de un tesoro que es nuestro corazón. Yo estuve el miércoles hablándole a un grupo de jóvenes y le preguntaba acerca de esto. Y yo entiendo que la primera respuesta que nosotros decimos es Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la obra en la cruz, de la fe a la cual nosotros pertenecemos, de la vida, y Él está en nosotros. Pero muchas veces, cuando hacemos la pregunta de cuál es el tesoro más precioso, deberíamos medir el tiempo que invertimos en cada una de las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo digo que mi tesoro más precioso es Cristo, yo tengo que empezar entonces a hacer un análisis de todo el día que yo tengo. ¿Cuánto tiempo de ese día yo le estoy dedicando al Señor? Entonces algunos podrán decir, bueno, pero es que yo trabajo todo el día. Ah, bueno, entonces, ¿dónde está tu trabajo? Tu trabajo es el tesoro más precioso. ¿Sí? Estos aparaticos tienen una opción que se llama, que es de la parte de salud, donde usted puede averiguar cuánto tiempo le ha invertido a este aparato durante el día, en las distintas aplicaciones. Y esto te pudiera dar una referencia también. La familia, los hijos. ¿Por qué? Porque lo más preciado para mí es a lo que yo le voy a invertir gran parte de mi tiempo. Y entonces pudiéramos pasar todo un día trabajando, pero en ese día usted está conectado ¿a quién? ¿Está conectada a quién? Está conectado a Cristo. Entonces fíjense, yo estuve revisando algunas cosas en cuanto a los seres de la fe que le estaba comentando, y por eso es que debemos entender los peligros de no guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si vemos el caso, por ejemplo, que les mencionaba de Abraham. Abraham en un punto de su vida vivió una doble vida. ¿Sí? ¿En qué momento fue ese? Cuando él fue a presentarse delante del rey y dijo que su esposa no era su esposa, sino era ¿qué? Era su hermana. ¿Sí?
David, por ejemplo, David también vivió una doble vida. Cuando él tenía que estar peleando en la batalla, cuando tenía que estar allí, él se quedó en la casa y comenzó a darse unas libertades que no tenía que darse, y luego trató de esconder un pecado. Estaba viviendo una doble vida. Sansón, un hombre que conocía y sabía cuál era su propósito, empezó a jugar con una mujer llamada Dalila y comenzó a vivir una doble vida. Y cuando nosotros apartamos nuestros ojos del Señor, comenzamos a vivir vidas duales. Lo que somos hoy dentro de la iglesia, o lo que somos hoy dentro de este teatro, ¿se parece a la vida que llevamos durante toda la semana? Si es así, glorificamos al Señor. Pero si no es así, la palabra de hoy nos insta y nos alienta y nos anima y nos dice: iglesia preciosa, pon los ojos en Jesús. Ese es el mensaje que hoy quiere el Señor traer a tu espíritu. ¿Por qué? Porque la doble vida nos lleva ¿a qué? Nos lleva a experimentar demasiadas cosas, muchas cosas. Una doble vida te puede llevar a ti a la amargura, te puede llevar a la depresión, te puede llevar a la tristeza. Porque nos podemos engañar los unos a los otros, pero ¿podemos engañar a Dios? No lo podemos hacer. Entonces hay una palabra que se llama integridad. Y la Biblia nos llama y nos insta a ser íntegros. Y la integridad habla de eso, de que lo que yo soy aquí, lo soy mañana allá, lo soy pasado mañana allá, lo soy en todo tiempo. Pero cuando nosotros desviamos nuestra mirada de Jesús, podemos vivir vidas paralelas, ¿sí? Y a veces un ejemplo de esa vida paralela la podemos ver nosotros en nuestras redes sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que se muestra en las redes sociales, ¿qué es? Es felicidad, ¿sí? Yo nunca he visto a nadie poner algo allí feo, ¿sí? O sea, la foto que va para allá es la mejor foto, ¿sí? Es más, hoy en día una dama se puede tomar 14, 15 fotos para de esas 14, 15 escoger solamente la mejor que va a publicar. ¿Por qué? Porque no queremos que nos vean imperfectos, no queremos que nos vean débiles, no queremos que nos vean feos, ¿sí? Y el detalle es que todo esto trae una presión tan grande, porque antes, yo recuerdo cuando en mis años joven, yo comencé y no había redes sociales. Entonces yo le compartía a los jóvenes con los que hablaba el miércoles, y yo le decía: antes uno era feo en el barrio donde vivía y en la escuela donde estaba, ¿sí? Claro, ahí era donde lo veían a uno. Entonces, si a uno le decían feo en el barrio y le decían feo en la escuela. Hoy te pueden decir feo a nivel mundial. Porque si pones una foto en cualquier red social, lo pueden ver en cualquier parte del mundo. Entonces ahora se puede ser feo a nivel mundial. El detalle es que todo esto genera una presión y el enemigo siempre va a procurar una cosa: va a procurar aislarte, ¿sí? Va a procurar aislarte, porque eso es lo que produce en nosotros una doble vida, nos aísla. David se escondió, Abraham escondió a su esposa, ¿sí? Sansón pensaba que lo podía lograr y que cada vez que él jugaba ese jueguito que tenía se iba a escapar. Y así pudiéramos estar viviendo nosotros una doble vida. Pero el Señor hoy te dice: pon los ojos en Jesús. Pon los ojos en Jesús. Él te dice: pon tus ojos en mí, porque ese es el lugar más seguro. Y el enemigo va a hacer todo, el enemigo va a hacer todo para separarte. Inclusive va a atentar contra tu vida. Fíjense por lo que hemos estado orando nosotros en esta iglesia, por esa tasa tan alta de suicidio.
Pero ¿cuántos dentro de esta casa han podido pensar en algunas ocasiones que la muerte pudiera ser una opción? ¿Cuántos pudieran haber pensado eso? ¿Por qué? Porque esa es la estrategia del diablo. El diablo te quiere apartar, te quiere alejar. Mira, esta generación es esta generación que se está gestando y en la cual nosotros estamos viviendo y estamos muchas veces participando, son las generaciones más solitarias del mundo. ¿Por qué? Porque todo se está gestando a nivel de estas cosas. Uno a veces puede ver reuniones de jóvenes, ¿sí?, todos sentados en una mesa, compartiendo, y todos están haciendo ¿qué? Todos están conectados al teléfono y están juntos, pero literalmente están solos. A veces se nos pueden presentar en nuestras casas que hay 4 o 5 personas y cada uno está en su espacio conectado a su teléfono, compartiendo con personas o entretenido en otras cosas, pero solitarios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás solo, el enemigo puede poner delante de ti toda una serie de cantidad de sentimientos adversos a lo que él quiere traer. Como te dije hace un rato, puede traer sobre ti la tristeza, la depresión, la amargura, la duda, el temor. E inclusive, yo no sé si ustedes se habían fijado, en Mateo 4:6, cuando el Señor es llevado al desierto para ser tentado, una de las tentaciones que el Señor hizo en contra de Jesús fue decirle a él, eso está en Mateo 4:6, le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué hizo él? ¿Qué estaba haciendo el enemigo ahí? Estaba atentando contra la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es maravilloso cuando podemos ver que dice la Escritura que el Señor fue probado en todo, ¿pero qué? Pero sin pecado. Entonces, si estás en una situación de desesperación, de angustia, posiblemente porque no has entendido tu lugar en Cristo, o no has encontrado tu propósito, o no le consigues sentido a la vida, yo te puedo decir, por cualquier cosa que estés pasando, Cristo también lo pasó. Por eso vuelvo al punto de hoy: pon los ojos en Jesús. Pon los ojos en Él, porque es muy fácil dejarse llevar por cualquier cosa. ¿Sí? A veces pareciéramos estar muy bien como Pedro caminando sobre las aguas, pero cuando volteamos nuestra mirada y comenzamos a ver otra cosa, aquí y para allá, las olas que se levantan, el viento que sopla, el mar que ruge, nuestros pies se pueden hundir. Pero cuán maravilloso es que Él siempre está allí para tenderte la mano y decirte: ven, hijo mío, levántate, sal de allí. Solo cuando clamamos a Él y vamos a Él y decimos: Señor, sálvame. Ese es el Dios, ese es el Padre maravilloso. Ese es el Señor que nos ha dado su vida. Ese es el Señor que nos ha salvado. Él siempre está allí dispuesto. Póngase por favor sobre sus pies. Quisiera que oráramos al Señor. Puesto los ojos en Jesús. Sebastián, déjame por favor esa lámina allí. Puesto los ojos en Jesús. Yo no sé qué es lo que pasa en tu vida. Sí. Yo sé que somos esforzados, somos valientes. Sé que a veces tenemos en nuestra vida procesos o periodos que nos llevan a estados de tristeza, que nos llevan a estados de angustia. Sí. Pero cuán maravilloso es entender y saber que en Cristo tenemos el mejor recurso. Él es la fuente de la fe, Él es el autor de la fe, el que la diseñó, y a Él debemos recurrir. Porque cualquier situación contraria te va a llevar a detenerte en esta carrera espiritual. Cualquier situación te va a dejar y no va a hacer que esa luz que está dentro de ti te pueda hacer brillar. Y nosotros somos de los que brillamos. Diga conmigo: yo soy de los que brilla. Así que hoy oramos al Señor y le pedimos al Padre que nos guíe.
Que hoy todas esas cargas que están en nosotros, hoy podamos venir y depositarlas a Él. Hay muchas cargas en nosotros. Y yo creo que esto es como un proceso de mantenimiento. Es como cuando yo agarro la computadora y le elimino a la computadora todos los archivos basura, lo que no sirve, lo que solamente hace ocupar espacio. Hoy es necesario que hagamos ese mantenimiento. Que tú le puedas decir al Señor en esta mañana: Señor, yo te entrego mis cargas. Yo te las entrego. Hoy yo te entrego eso que ocupa mi corazón. ¿Sí? El enemigo ha sembrado una semilla en la mente de muchas personas. Y esa semilla ha dado frutos en muchos. Y es la semilla que aquí no tenemos futuro, que aquí no podemos hacer nada, que aquí todo está colapsado, que aquí la esperanza y la opción es irse. Y ha hecho que una iglesia viva y poderosa se convierta en una iglesia pasiva. Si eso está rondando tu cabeza, si ese sentimiento y ese pensamiento está rodando tu cabeza, yo te pido que hoy lo puedas entregar al Señor. Que hoy le puedas decir: Señor, yo te entrego esta estructura de pensamiento y reconozco que estoy en el lugar donde tú me has establecido, que estoy en el lugar al cual pertenezco, que estoy en el lugar donde tú me pusiste, que estoy en el centro de tu propósito. Pensamientos de fracaso, pensamientos de soledad, pensamientos de muerte, que son cargas que te llevan, que te postran, que no te dejan avanzar. Situaciones de pecado en nuestras vidas, a veces le ponemos calificativos y decimos que esto no es tan malo porque esto solamente es un hábito de mentira que yo tengo. Pero recuerda que para el Señor no hay un pecado grande, no hay un pecado chico, porque todos los pecados nos separan de Él. Entrégale eso al Señor. Algunos han quedado con un pensamiento y han padecido de esta situación de COVID. Y entonces han quedado con una estructura de pensamiento que ahora a mí todo se me olvida, que ahora yo no tengo fuerza, que ahora yo no puedo caminar, que ahora yo no puedo ir, que ahora yo no puedo hacer. Estructuras de pensamiento que se han querido establecer. Pero el Señor dice que Él llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores. ¿Qué es lo que te ata? ¿Qué es? Tú no te des el lujo de salir de aquí igual. No te des ese lujo. Entrégale hoy algo al Señor. Entrégale algo. Dile: Señor, yo te entrego esto. Hay hombres y mujeres que están preocupados por sus hijos. Mujeres que están preocupadas porque aún no tienen un esposo. ¿Qué te preocupa? Posiblemente estés preocupado porque vas a llegar a casa y no tienes el sustento. Ponlo aquí delante del Señor. Y dile: Señor, como cantábamos esta mañana, eres grande, eres poderoso. Reconoce esa gracia que el Señor ha puesto en ti. Y esa es la gracia del precioso Espíritu Santo que ha puesto en tu corazón, que hoy te está hablando allí. No silencies la voz del Espíritu Santo que te habla desde tu interior. No la silencies. Antes, por el contrario, dile al Espíritu Santo, háblale al Espíritu Santo en este momento y dile: Espíritu Santo, muéstrame. 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 Que no salgamos de aquí con alguna estructura de pensamiento que nos ate y que nos deje postrados.
sino que puedas salir con un nivel de libertad en Cristo Jesús. No te detengas allí, ora al Señor, dile: Señor, gracias. Gracias por la vida que tú me estás dando. Gracias por la vida que me das. Gracias por todo. Y gracias porque hoy me haces libre.